En esta serie de estudios estamos considerando la confiabilidad de los evangelios, empezando con el asunto de quiénes son los autores de estos 4 evangelios. Habiendo estudiado la autoría de Marcos, ahora vamos a estudiar el evangelio de Mateo. ¿Quién fue el autor de Mateo? ¿Qué sabemos acerca de ese detalle? Lo primero que hay que recalcar es que en todas las listas que tenemos de la iglesia primitiva, de los 4 evangelios, Mateo siempre viene primero. El orden puede variar. A veces es igual que nosotros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A veces colocan primero los 2 apóstoles: Mateo, Juan, Marcos y Lucas. Puede variar el orden, pero siempre Mateo encabeza la lista. El segundo detalle para notar es que de lejos, de los 4 evangelios, los padres de la iglesia prefieren citar de Mateo. Parece haber sido el evangelio predilecto de los padres de la iglesia apostólica. Eso también va de la mano con el hecho que afirmaron que era el primer evangelio en ser escrito. Encabeza la lista de los 4 evangelios, quizá también porque es el evangelio que más refleja la cultura hebrea judía en la cual el Señor Jesús se desenvolvió. Y como tal, presenta el eslabón natural entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, especialmente cuando consideramos que Mateo es el que más cita profecías del Antiguo Testamento y por lo tanto establece el vínculo natural entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy en día, lamentablemente, los eruditas bíblicos descartan por completo el testimonio de la iglesia primitiva. Ellos no tienen reparo alguno en cuestionar absolutamente la tradición de la iglesia y la reemplazan con sus argumentos basados en el racionalismo y también argumentos bastante subjetivos, como vamos a ver. Piñero, por ejemplo, él afirma que Mateo fue escrito después de Marcos. Es más, que Mateo copió a Marcos y que lo que Mateo quería hacer era mejorar a Marcos. Esta es una muestra de cómo los eruditos o los que se conocen como eruditos de las ciencias bíblicas tratan el tema de la autoría de este evangelio. Vamos a mirar qué es la evidencia de la iglesia primitiva en cuanto a la existencia, la autoría de este primer evangelio. Empecemos con el testimonio de la Didache. La Didache, una obra cristiana muy temprana, muchos consideran que viene del fin del primer siglo, tiene un resumen de la enseñanza de los 12 apóstoles. En esa obra, que no es muy extensa, hay un acápite sobre la oración. Y esto es lo que la Didache afirma que los cristianos oran: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Lo interesante es que esta versión del Padre Nuestro es exactamente lo que tenemos en Mateo capítulo 6. Si vamos a Lucas 11, el relato del Padre Nuestro en Lucas 11 es diferente. Así que sabemos que la Didache está citando del Evangelio de Mateo.
indicando que ya estaba escrito para esa fecha y era considerado un documento autoritativo para que la Didache lo pueda citar. Unos años después, por el año 108, tenemos cartas de Ignacio, el obispo de Antioquía. Si miramos en un mapa, vamos a ver que Antioquía queda al norte de Jerusalén. Jerusalén fue la sede de la iglesia apostólica y fue la iglesia más importante hasta que en el año 70 los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén, expulsaron a los judíos y la sede de la iglesia pasa a Antioquía, una gran iglesia. Por lo tanto, Ignacio, como el obispo de Antioquía, estaba en una buena posición para indicarnos qué era lo que la iglesia en general creía acerca de los evangelios, o en este caso, qué sabía Ignacio del evangelio de Mateo. En la carta a los de Esmirna hace referencia al bautismo del Señor. Ignacio dice lo siguiente: nuestro Señor fue bautizado por Juan para que se cumpliera en él toda justicia. Ahora, esa frase, para cumplir toda justicia, son palabras que vienen de Mateo 3, versículo 15. Los 4 evangelios mencionan el bautismo del Señor, pero solo Mateo tiene estas palabras pronunciadas por el Señor cuando Juan el Bautista se muestra renuente bautizarlo y el Señor dice: déjalo, es importante para cumplir toda justicia. Así que al usar esas frases, esa frase en la carta a los de Esmirna, Ignacio está revelando su conocimiento del Evangelio de Mateo. De igual modo, en la carta a Policarpo, Ignacio dice: en toda circunstancia, sé prudente como una serpiente y perpetuamente inofensivo como una paloma. Esas dos imágenes de la serpiente y la paloma solo se encuentran en Mateo 10, versículo 16. Si miramos el pasaje paralelo en Lucas 10, versículo 3, vamos a encontrar que no están en ese pasaje. Una vez más, esto indica que Ignacio conocía el Evangelio de Mateo, aunque no lo cita por nombre, pero usa palabras que vienen de ese Evangelio. Unos años después, llegamos a Papías, otro obispo, el obispo de Hierápolis. Acerca de Mateo, Papías dice lo siguiente: pero sobre Mateo, bueno, Eusebio está citando a Papías, escribe lo siguiente: así pues, Mateo escribió los oráculos en lengua hebrea, y cada uno los interpretó o tradujo como pudo. Así que Papías afirma que Mateo escribió los oráculos y que lo hizo en lengua hebrea y que después trataron de traducirlo. Hoy en día, algunos afirman que dudan que el autor haya sido Mateo, uno de los apóstoles, pero contra esa negativa, como Piñero rehúsa reconocer que Mateo es el apóstol Mateo, lo que hay que reconocer es que Eusebio claramente afirma que según Papías había un Mateo entre los apóstoles. Así que si Papías reconoce que había un Mateo entre los apóstoles y Papías menciona que Mateo fue el que escribió los oráculos del Señor en hebreo, obviamente queda claro que Papías se está refiriendo al apóstol Mateo. Es más, en el contexto de hablar de los relatos oficiales de la vida de Cristo, no queda duda de lo que Papías y Eusebio creyeron en cuanto a la identidad
de Mateo. Ambos reconocen que Mateo es el autor de un relato oficial de la vida del Señor Jesús. Algunos cuestionan lo que Papías dice, afirmando que oráculos es una cosa, evangelio es algo muy diferente. Pero lo inconsistente de los llamados eruditos es que, por un lado, afirman que los demás testigos de Mateo, que vamos a ver en un momento, se basan sobre Papías, pero si es así, entonces, obviamente, esos otros testigos, los padres de la iglesia, que citan a Papías, están interpretando oráculo como sinónimo de evangelio. Vemos aquí entonces la tendencia a ser inconsistente los llamados eruditos. Por un lado, quieren afirmar que otros padres de la iglesia después están basando sus afirmaciones sobre Papías. Pero luego los eruditos quieren negar que la palabra oráculo significa evangelio. Pero si los demás padres de la iglesia, citando Papías, hablan del evangelio de Mateo, queda claro que para esos padres de la iglesia, la palabra oráculo significa evangelio. Porque Papías está hablando de relatos de la vida de Cristo. Aunque no haya usado la palabra evangelio, el contexto indica cómo debemos interpretar la palabra oráculo, apuntando a un evangelio. Después de Papías viene otro testigo, Ireneo, recordando que Ireneo vivía lejos de Hierápolis, era obispo de Lyon, aquí en Francia. Él hablaba latín más que griego y estaba muy lejos de Hierápolis. Así que, en cierto sentido, Ireneo representa una fuente o una tradición independiente de la de Papías acerca de la autoría de Mateo. Esto es lo que Ireneo escribe en su obra contra los herejes o la herejía. Mateo también publicó un evangelio escrito entre los hebreos, en su propio dialecto, mientras Pedro y Pablo predicaban en Roma y sentaban las bases de la iglesia. Quiero que noten aquí dos detalles. En primer lugar, Ireneo confirma lo que Papías dijo, que Mateo escribió en su dialecto, su idioma hebreo. Aquí hebreo significa arameo porque era el idioma que los judíos hablaban en ese tiempo. Y el segundo detalle para notar aquí es que, según Ireneo, Mateo escribió mientras Pedro y Pablo predicaban en Roma. Estamos hablando de mediados del siglo, del década de los 70, los años 60. Entonces, claramente Ireneo está indicando que Mateo escribió su evangelio antes de Marcos, no después de Marcos. Así que un líder de la iglesia primitiva, un estudioso, afirma en escribir un documento cuidando la doctrina de la iglesia que Mateo escribió primero antes de Marcos. Obviamente debemos tomar en serio el testimonio de Ireneo, que vivió tan poco después que Mateo haya sido escrito. Ahora pasamos a otra parte del mundo para ver el testimonio de Panteno de Alejandría, por el año 180 después de Cristo, el mismo tiempo de Ireneo. Ahora, Panteno es interesante porque, aunque no era obispo, era un gran erudito de la Biblia. Escuchemos lo que dice Eusebio acerca de Panteno. Panteno fue uno de ellos. Se dice que fue a la India. Se dice que entre las personas que conocían a Cristo en la India,
Panteno encontró el Evangelio según San Mateo en la India, que había anticipado su propia llegada, porque según Panteno, Bartolomé, uno de los apóstoles, les había predicado a los judíos en la India y les había dejado el escrito de Mateo en lengua hebrea, que habían conservado hasta entonces, es decir, hasta la visita de Panteno el siglo siguiente. Así que muy interesante aquí un testimonio de que efectivamente Mateo escribió un evangelio, lo escribió en hebreo y llegó hasta esa comunidad de judíos de la diáspora que vivían en la India y a donde uno de los apóstoles fue a predicar. Ahora, después de Panteno, le siguió Clemente, también de Alejandría, unos 20 años después, el líder de la iglesia catequética, la escuela, el seminario en Alejandría. Recordemos que Eusebio cita de las hipotopías, un escrito de Clemente, en las que Clemente ofrece un resumen de los libros canónicos. Eusebio comenta, de nuevo, en los mismos libros, Clemente da la tradición de los primeros presbíteros en cuanto al orden de los evangelios. Los evangelios que contienen las genealogías, según él, fueron escritos primero. Ahora, los dos evangelios que tienen genealogías son Mateo y Lucas. Ahora, no es algo que Clemente estaba afirmando en el año 200. Él está citando la tradición de los presbíteros, de los ancianos. Es más, de los primeros ancianos. Así que Clemente está indicando lo que él había entendido de los primeros líderes de la iglesia en el primer siglo, que según ellos, los primeros evangelios en ser escritos fueron Mateo y Lucas. Aquí estamos eh, enterándonos de la tradición de la iglesia primitiva, lo que ellos creían y enseñaban acerca de la autoría del primer evangelio Mateo. Ahora tenemos el testimonio de Tertuliano. Él era un gran líder del norte de África, de Cartago. Aquí podemos ver Cartago en el norte de África, muy vinculado con Italia, y por lo tanto se hablaba latín en esta parte del Imperio Romano. Tertuliano fue un abogado que se convirtió y él dedicó al Señor toda su formación académica intelectual y se volvió un apologista, defensor de la fe cristiana en tiempos de persecución. Él escribió un comentario sobre Mateo, muy interesante comentario de Tertuliano sobre Mateo. Escuchemos una síntesis de lo que Tertuliano dice al inicio de este comentario. Pues Mateo fue designado por la autoridad divina y la gracia del Espíritu Santo para ser el primero en escribir el Evangelio. Luego Marcos y Lucas, y más recientemente Juan. Mateo y también Juan pertenecen al número de los 12 apóstoles, que no solo estuvieron con el Señor antes de la pasión, sino que también le hicieron compañía después de la resurrección durante 40 días. Ellos relataron cuidadosamente todo lo que vieron y oyeron. Así que aquí tenemos otro gran estudioso, abogado de la iglesia primitiva, que escribe un comentario para la iglesia y afirma, este es lo que se afirmaba en cuanto a los evangelios, los autores y también el orden en que fueron escritos. Me parece que es sumamente importante que valoremos y tengamos en alta estima este testimonio de los grandes líderes
de la iglesia primitiva. Pasemos a Orígenes, de Alejandría. Aquí estamos moviéndonos de Cartago a Alejandría, notando que estos testimonios que estamos citando ahora abarcan todo el Imperio Romano. Empezamos con Antioquía, luego pasamos a Hierápolis, luego pasamos a eh, Ireneo en Lyon, luego pasamos a Alejandría, Panteno, luego a Cartago, de vuelta a Alejandría. Estamos indicando lo que toda la iglesia primitiva creía acerca de los evangelios unos 100 o 120 años después que fueron escritos. ¿Cómo podemos simplemente descartar por completo y menospreciar tanta evidencia de los escritos de la iglesia primitiva? Orígenes fue uno de los más grandes estudiosos de la época y él también escribió un comentario sobre Mateo. Y esto es lo que Orígenes dice. En cuanto a los 4 evangelios, que son los únicos incontrovertidos en la iglesia de Dios bajo el cielo, he aprendido por tradición que el evangelio según Mateo, que fue en un tiempo publicano y después apóstol de Jesucristo, fue escrito primero, que lo compuso en lengua hebrea y lo publicó para los conversos del judaísmo. Ahora, notemos otra vez, Orígenes no está inventando esta idea, él está simplemente citando lo que la tradición, el conjunto de los líderes de la iglesia venían afirmando por 100 años en cuanto a la autoría del Evangelio de Mateo. Y él recalca que fue escrito también en el idioma hebreo o, se entiende, arameo. Finalmente podemos citar el testimonio de Eusebio, el gran historiador de la iglesia de Cesarea. Cesarea queda aquí en Palestina, a las orillas del mar Mediterráneo, su gran obra, Historia Eclesiástica. Escuchemos lo que dice Eusebio. Sin embargo, de todos los discípulos del Señor, solo Mateo y Juan, de los apóstoles, nos han dejado memorias escritas. Y ellos, según dice la tradición, se vieron inducidos a escribir solo bajo la presión de la necesidad. Eso es interesante. No se vanagloriaron, no se jactaron de escribir estas obras, lo hicieron bajo presión. Eso explica por qué son anónimos. No estaban queriendo lucirse, hacer notar que son grandes personas. Lo hicieron como un servicio a la iglesia bajo presión frente a la necesidad que la iglesia tenía de saber fehacientemente de las enseñanzas del Señor Jesús. En efecto, continúa Eusebio, Mateo, que había predicado primero a los hebreos como apóstol, cuando se disponía a ir a otros pueblos, se sobreentiende a los gentiles, puso por escrito su evangelio en su lengua materna, compensando así la pérdida de su presencia a aquellos a quienes se vio obligado a abandonar. Una vez más, entonces, indicando que fue el primer evangelio en ser escrito por un apóstol y que fue escrito en el idioma hebreo o arameo. Ahora, esa es la tradición de la iglesia primitiva. Es muy lamentable que Piñero solo menciona a Papías, como si nadie más hubiera dicho algo acerca de el autor de Mateo. Evaluemos la erudición bíblica al respecto hoy en día. En primer lugar, ellos descartan por completo el testimonio de los padres de la iglesia. Y uno se pregunta por qué lo hacen. ¿Por qué ponen en tela de juicio y menosprecian por completo, porque lo ponen totalmente a un lado, todo el conjunto de testimonio de estos padres de la iglesia? Lo hacen sobre la base de argumentos racionalistas y subjetivos, como vamos a ver en un momento. Y lo que también preocupa mucho
es que hoy en día hay muchísimas personas que simplemente repiten sus argumentos y sus conclusiones sin analizarlas críticamente. Y esto es importante recalcar. Una crítica que ellos hacen a los evangélicos. Dicen, bueno, el evangélico, cuando se les pregunta a un miembro de la iglesia, ¿cómo sabes que Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos por esas personas? Dicen, el pastor me dijo. Y si preguntamos al pastor, ¿cómo sabe el pastor? Él diría, el profesor del seminario me dijo. Y si preguntamos al profesor del seminario cómo sabe él dice, mi profesor me enseñó. Así que la crítica de los eruditos de la ciencia bíblica es que el evangélico promedio simplemente no ha analizado críticamente la información, repite lo que otros dicen, sin examinarlo por sí mismos. ¿Y qué encontramos? Que muchísima gente simplemente cita personas como Piñero sin analizar bien sus argumentos y están haciendo exactamente lo mismo con los resultados de la ciencia bíblica que ellos acusan a los evangélicos de hacer, de repetir cosas sin haberlas investigado. Y temo que hay muchas personas hoy en día que repiten lo que han escuchado de la ciencia bíblica, las conclusiones de los autores de los evangelios, y ellos mismos no han tomado tiempo para hacer lo que estamos haciendo ahora, analizar críticamente lo que dicen estos eruditos de la ciencia bíblica. Ahora, estas personas suelen suponer que Marcos fue escrito primero. Sus argumentos pretenden ser muy científicos y académicos, pero como veremos en un momento, tienen un elemento bastante subjetivo también. Afirman que Mateo copió a Marcos, por lo menos que basó su evangelio sobre lo que Marcos escribió. Y el argumento es el siguiente. Si Mateo escribió su evangelio usando a Marcos como su base, ¿cómo podemos suponer que ese Mateo fue un testigo ocular? Porque queda claro que Marcos no fue un testigo ocular. Y el argumento es, resulta muy extraño que Mateo, si fue un evangel, un apóstol, testigo ocular, que él citara y usara a Marcos para su evangelio. Pero noten, es un argumento circular. Primero niegan que Mateo escribió, que Marcos fue el primero, lo afirman, y luego afirman Mateo escribió después, y ahí entra esta aparente paradoja, pero si usó a Marcos, ¿cómo podemos afirmar que fue Mateo el apóstol? Así que hay un elemento de circularidad en su análisis de los eruditos. Vamos a analizar entonces en detalle algo de sus argumentos. Lo primero que hay que notar es que en contra de la ciencia bíblica y los llamados eruditos, todo el consenso de la iglesia primitiva es que el primer evangelio fue escrito por el apóstol llamado Mateo y que fue escrito originalmente en hebreo. Esto es lo que toda la tradición de la iglesia afirma. Y la popularidad de este evangelio en los escritos de los padres de la iglesia confirman esa afirmación. Y concluimos y consideramos que los llamados eruditos hoy en día simplemente por razones que solo ellos tendrían que explicar, ponen a un lado totalmente estos testimonios e inventan ideas muy diferentes de la autoría de estos evangelios,
viviendo 1900 años después de los eventos. Y uno se pregunta, ¿no parece bastante hubris, bastante orgullo pensar que un erudito con sus argumentos y sus análisis racionales puede estar mucho más seguro 1900 años después que personas que vivieron unos 20, 30, 40 años después que fueron escritos los evangelios? Muy extraño esta jactancia de los eruditos, que ellos saben mejor que los padres de la iglesia. Ahora, los estudiosos afirman, y es claro, que el Evangelio de Mateo, a diferencia de Marcos, está estructurado en una forma muy particular. Dicen, Marcos sigue una secuencia histórica. Mateo agrupa acciones y agrupa enseñanzas de Cristo y está estructurado muy diferente de Mateo. Entonces nos preguntamos, ¿dónde queda la idea que Mateo siguió a Marcos? Parece un poco ilógico afirmar, por un lado, Mateo se basó sobre Marcos, pero Mateo tiene una estructura diferente. Tiene que ser una u otra, no puede ser ambas cosas. No podemos reconocer que Mateo está estructurado diferente a Marcos, pero que al mismo tiempo copió a Marcos. Espero que quede claro que ese argumento no procede y por lo tanto nos damos cuenta, hay elementos muy subjetivos escondidos en estos supuestos argumentos de los eruditas. En tercer lugar, ¿por qué no tomamos un tiempo para comparar el orden de los relatos en Mateo y Marcos? Y cuando tomamos el tiempo de hacer un poco de investigación, empezamos a notar cosas interesantes. Por ejemplo, la sanidad de la suegra de Pedro. En Marcos está al comienzo del Evangelio. Recién el Señor empieza su ministerio, casi el primer día de su ministerio, y sana la suegra de Pedro. Pero Mateo lo tiene mucho después, en capítulo 8. Después de todo el sermón del monte, cuando ya tiene sus apóstoles bien organizados. Ahora, la respuesta es, Mateo posterga el relato de la sanidad de la suegra de Pedro, porque Mateo quiere juntar los milagros de Cristo en ciertos bloques, ciertos capítulos, y tiene la enseñanza de Cristo en otros capítulos. Así que Mateo no está siguiendo un orden cronológico. Tenemos lo mismo en cuanto a la sanidad del leproso, que en Marcos también está en capítulo 1, pero en Mateo está en capítulo 8. Ahora, en este caso, si miramos Mateo 8, vamos a ver que Mateo invierte el orden. Es decir, en Marcos, el Señor primero sana la suegra de Pedro y después sana al leproso. Es el orden de Marcos. En Mateo, primero sana al leproso y después a la suegra de Pedro. Y entre esos dos narrativos en Mateo 8, el Señor sana el siervo del centurión. Así que primero un judío leproso es sanado, luego un gentil o un siervo de un gentil es sanado, y luego la suegra de Pedro es sanado. Claramente, Mateo nos está invitando a evaluar teológicamente el orden que él está poniendo las cosas. No podemos decir entonces que Mateo está siguiendo a Marcos. No, Mateo tiene otros intereses y no tiene problemas en reordenar el relato de Marcos para fines teológicos. Así que esto es lo que encontramos cuando empezamos a analizar. Pero también miren el relato de Cristo calmando la tormenta del mar. También está en capítulo 8.
mientras que en Marcos está en capítulo 4, mucho más adelante. Y si miramos en Marcos 3, encontramos las parábolas de Cristo. O sea, Marcos coloca la tormenta del mar en el orden histórico seguramente, algo que ocurrió después de el Señor narrar las parábolas. Pero ¿qué hace Mateo? Coloca el narrativo de la tormenta en el mar antes de las parábolas que están en Mateo en capítulo 13. Y otra vez es porque Mateo posterga la narración de las parábolas para juntarlas en ciertos capítulos y adelanta eh, ciertos milagros como la tormenta del mar. Y también, por la misma razón, Mateo tenemos la expulsión de los demonios, la sanidad de la mujer con flujo de sangre, la resurrección de la hija de Jairo. Todos estos relatos en Mateo vienen antes de las parábolas de Cristo. En Marcos vienen después de las parábolas de Cristo. ¿Dónde queda entonces la idea de que Mateo está copiando a Marcos y siguiendo a Marcos? Queda claro que no es así. Mateo está escribiendo su propio evangelio independiente de Marcos, por lo menos en la primera parte, por el interés que Mateo tiene de ordenar su evangelio para juntar enseñanzas en unos capítulos, milagros en otros capítulos. Ahora, si continuamos haciendo la investigación, notamos otro dato sumamente interesante. Mateo empieza a seguir la cronología de Marcos a partir de un momento muy específico, la muerte de Juan el Bautista. Así que habría que sopesar y evaluar el por qué. Porque antes de la muerte de Juan, Mateo tiene cierto orden de los relatos y los narrativos de Cristo. Y después de la muerte de Juan, él ahora sigue el Evangelio de Mateo. Nos parece que hay más que reflexionar sobre cómo Mateo escribe su Evangelio que simplemente en esa forma simplista decir que Mateo copió a Marcos, que evidentemente no lo hizo si estudiamos en detalle y comparamos ambos evangelios. En cuarto lugar, los estudiosos afirman que no hay evidencia alguna de que Mateo haya escrito primero en hebreo o arameo. Piñero, por ejemplo, él afirma categóricamente, yo no creo lo que dicen los padres de la iglesia porque simplemente no hemos encontrado ningún material, ningún documento de Mateo en arameo. Pero si seguimos escuchando a los eruditos de la ciencia bíblica, muy pronto vamos a escucharles hablar de una fuente Q, que según ellos es una obra escrita que los sinópticos copiaron cuando elaboraron sus evangelios. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no hay evidencia alguna de que el manuscrito Q exista. Nadie ha encontrado ningún fragmento de Q y aquí está el elemento subjetivo. Piñero escoge no creer en en que Mateo escribió en arameo o hebreo primero, a pesar de lo que dicen los padres de la iglesia, y Piñero no lo acepta porque según él no existe ningún manuscrito tal. Pero al mismo tiempo, Piñero sí acepta Q, aunque no existe evidencia alguna de Q. Inconsistente, ¿no es cierto? Peor todavía para Piñero y otros. No hay ninguna cita en ningún padre de la iglesia que identifique el documento Q. Simplemente no hay. Nadie hace referencia
se inventó el concepto de Q en el siglo XVIII-XIX por estos racionalistas. En cambio, hay bastante referencia en los padres de la iglesia que Mateo escribió originalmente en arameo. Así que vemos esta tendencia al subjetivismo y al racionalismo de parte de los llamados eruditos de la ciencia bíblica. Así que tenemos, me parece, todo el derecho de cuestionar sus conclusiones y sus argumentos y la evidencia que ellos ofrecen al respecto. Otro detalle interesante para terminar. Mateo tiene ciertas evidencias de un trasfondo arameo. Y esto es interesante. Por ejemplo, hay el uso de palabras en arameo que no han sido traducidas al griego. Por ejemplo, Mateo 5:21. En español tenemos la palabra necio. Ahora, en griego habría una palabra para necio, pero la palabra en el texto original, es decir, en el Nuevo Testamento en griego, en Mateo 5:21, aparece la palabra raka, que no es una palabra en griego, es una palabra en arameo. Y uno se pregunta, pero ¿por qué no usó una palabra en griego? La implicancia es porque en arameo, raka tiene cierta connotación que no, el autor no encontró una palabra precisa en griego para usar. Tenemos lo mismo en Mateo 27, versículo 6. En la Reina Valera se traduce el tesoro, donde colocaban el dinero en el templo. Pero en el texto original en griego, la palabra es korban, que evidentemente no es una palabra en griego, es una palabra aramea. Y otra vez uno se pregunta, ¿por qué no está la palabra tesoro en griego? Y es porque la palabra korban en arameo es una palabra muy específica para ese tesoro en el templo. Estos pequeños detalles apuntan, no son obviamente una confirmación, no es todo un evangelio en arameo, pero dan cierta pista a la idea de que el original quizás fue en arameo y después se traduce al griego. Otra pista es que en Mateo tenemos varios versículos donde Mateo hace referencia a prácticas judías como el uso de filacterías, por ejemplo, que no lo explica. Y al no explicarlo, se supone que Mateo está suponiendo que el lector va a entender a qué se refiere. Y otra vez eso indica que el lector va a ser un judío y por lo tanto cabe la posibilidad que antes del actual evangelio en griego hubo una primera versión en arameo. Otra pista. En las citas del Antiguo Testamento en Mateo, a veces Mateo hace algo interesante. No cita la Septuaginta, es decir, la traducción del Antiguo Testamento al griego, sino que Mateo cita el texto en hebreo. Un ejemplo es Mateo 8:17, él cita Isaías 53, versículo 4, y queda claro que él no está citando de la Septuaginta, sino del texto masorético en hebreo. Una vez mostrando el tremendo interés en Mateo en escribir lo más cerca que él puede al idioma que el Señor Jesús usó. Para concluir, espero que quede claro que los argumentos de los eruditos no son tan convincentes como ellos quieren dar a entender, y que los que los siguen y los citan creen. Simplemente no son tan convincentes. En segundo lugar,
obviamente tenemos que contraponer sus argumentos con toda la enseñanza de los padres de la iglesia acerca de los autores de los evangelios. Hay que contrastarlos y ver a qué vamos a dar más peso. Y en ese proceso me parece sumamente importante considerar lo siguiente. Los padres de la iglesia eran indudablemente creyentes, hombres que se sacrificaron por servir al Señor. Es de temer que muchos de estos eruditos, como Piñero, no son creyentes, no han nacido de nuevo, no tienen el Espíritu Santo y por lo tanto estamos llamados a comparar la veracidad de creyentes de unos 100 años después de ser escritos los evangelios, lo que ellos dijeron en todo el Imperio Romano y contrastarlo con lo que personas dicen 1900 años después, hombres que ni son creyentes, nacidos de nuevo del Espíritu Santo. Espero que esto nos lleve a evaluar con más criterio lo que la supuesta ciencia bíblica afirma y el desafío como evangélicos a tomar estas críticas a los evangelios en serio, estudiarlo en forma académica y presentar defensa, porque afirmamos, en este caso, que Mateo el apóstol escribió el primer evangelio en nuestras Biblias. Padre Celestial, gracias por tu ayuda en esta clase y pedimos, Señor, que tú nos motives a cumplir esa exhortación apostólica, que tenemos que usar armas espirituales para traer abajo argumentos que se levantan contra la verdad de tu palabra. Y en estos días, Señor, pedimos que en la iglesia evangélica tú levantes hombres y mujeres que usen su mente para estudiar e investigar y luego presenten defensa por la fe que hemos recibido de nuestros antepasados. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos queridos.